Hola, en el próximo video te voy a estar compartiendo el tema de la aparición de una enfermedad aguda de 7 a 15 días después de tomar el remedio en los diferentes 4 grupos de salud que se describen en el libro Niveles de Salud de George B. Tulkas. Entonces estaremos hablando de la página 75 a la 81. Aparición de una enfermedad aguda de 7 hasta 15 días después de tomar el remedio. En el grupo A, niveles 1 a 3. Si aparece una enfermedad aguda de 7 a 15 días después de haber tomado un remedio y su curso e intensidad es el mismo que era antes, es casi seguro que el remedio para la condición crónica era incorrecto. En tales casos, el paciente le dirá que él adquirió un agudo con fiebre alta, tal como las que suelen tener cada año. El remedio ha tenido tiempo para actuar y debería haber impedido un habitual agudo con fiebre. Por lo tanto, podemos tratar el agudo si es necesario, con el remedio indicado y después tratar de encontrar un mejor remedio para la condición crónica. Pero si el curso e intensidad del agudo es menor que antes, entonces significa que el remedio era correcto, pero que la potencia no era suficiente o que el remedio no estuvo bien potentizado o que necesitaba repetirse. En el grupo B, niveles 4 a 6. En este grupo, la enfermedad aguda también tiene que ser más leve si el remedio es el correcto. Si su curso es igual o peor, hemos dado un remedio incorrecto. Si es necesario, se debe tratar la fase aguda y después tratar de encontrar un mejor remedio para la condición crónica. Es poco probable que el paciente desarrolle un agudo cuando ha desarrollado una fuerte agravación después de tomar el remedio y luego sentirse mejor. Pero si aparece, significa que el organismo tiene estrés excesivo y es posible que el agudo necesite un tratamiento con otro remedio o la repetición del mismo remedio que fue prescrito para la condición crónica. En el grupo C, niveles 7 al 9. La aparición de una enfermedad aguda en esta etapa después de 10 o 15 días es una reacción muy buena para los organismos que pertenecen al grupo C, ya que es cuando no ha habido enfermedades agudas durante años y ahora, después de 15 días, un agudo aparece. Esta es una excelente reacción y significa que el remedio fue correcto. No importa si se ha producido una agravación inicial o si la principal dolencia ya ha sido mejorada. Si el paciente desarrolla un agudo con fiebre alta por primera vez en años, habrá una mejoría general poco después que el agudo desaparece. En el tercer grupo, el regreso del agudo será más fuerte que en el pasado, lo que indica que el organismo va a ser rejuvenecido. En caso de que el agudo no sea lo suficientemente fuerte y la fiebre no sea superior a 38 Celsius, no tratar el agudo ya que cederá por sí mismo. Esta evolución indica que una estimulación adicional del mecanismo de defensa es todavía necesaria para contrarrestar el padecimiento crónico y provocar un agudo más fuerte. En estos casos, el juicio debe ser hecho por el homeópata experimentado para decidir tratarlo o no y cuánto tiempo debe esperar para que no haya ningún peligro para el paciente. Aquí es necesario tener un buen conocimiento de la medicina clínica y por esta razón, entre otras cosas, he apoyado la tesis de que los médicos deben ser responsables de llevar a cabo la práctica de la homeopatía. En un caso perteneciente al nivel 7, es mucho mejor no intervenir, ya que el agudo no va a ser tan grave. En los niveles 8º y 9º, sin embargo, tendremos que intervenir con otros remedios para los agudos, pero no será una tarea fácil. La razón es que en tales casos no se suele tener un patrón claro del remedio para el agudo y la repetición del remedio crónico no siempre es útil. Sin embargo, en todos los casos en que la condición aguda es precaria para el paciente, tendrán que tratar y si esto falla, usar medicamentos alopáticos para detener el proceso agudo y después volver a empezar con el tratamiento homeopático. Para evitar reacciones muy fuertes, se puede optar por iniciar el tratamiento de esta condición crónica mediante el uso de potencias más bajas y si es necesario repetir con frecuencia hasta que haya una reacción. Pero la idea de que podamos evitar esta reacción mediante el uso de bajas potencias, D, C
o Q es un concepto erróneo. El organismo tendrá que pasar por esta fase con el fin de alcanzar un mayor nivel de salud. Lo único que podemos intentar es hacer que la transferencia tenga lugar con la menor molestia posible. Por lo general, un agudo que se produce 15 días después de tomar el remedio en los grupos A y B significa que el remedio era incorrecto, mientras que en el grupo C indica que el remedio era correcto y el paciente tendrá un buen pronóstico. En el grupo D, niveles 10 al 12. Estos organismos no tienen la fuerza para producir un agudo con fiebre en un número de días, incluso meses de tratamiento. Podría incluso tomar años de tratamiento homeopático antes de que alcancen un nivel de salud que les permita reaccionar con una fiebre alta. No obstante, si esto sucede en cualquier momento, indica que el caso efectivamente ha mejorado enormemente a través del tratamiento. El proceso seguirá necesitando el apoyo, cuidado y correcta prescripción de una serie de remedios homeopáticos. Aparición de una enfermedad aguda un mes después de tomar el remedio. En el grupo A, niveles 1 a 3. Un mes después de tomar el remedio, puede ser hecha una evaluación de los efectos locales y generales del remedio. Si el remedio fue correcto, entonces debemos esperar a que el paciente esté mucho mejor. Si hubo una agravación inicial seguido de una mejoría general, pero el paciente todavía desarrolla una afección aguda dentro de un mes después del remedio, la evaluación es la siguiente. El remedio es correcto, pero no es usual padecer una enfermedad aguda después de un mes, ya que el remedio se supone que fortalecería aún más a un organismo ya fuerte. Los pacientes de este grupo que reciben el remedio correcto normalmente se mantendrán así por mucho tiempo sin ningún tipo de enfermedades agudas. Entonces la primera pregunta es, si ha habido alguna interferencia a través de un antídoto, como por ejemplo el café, tratamiento dental, drogas químicas, vacunas o un estrés severo mental o emocional que podría derribar al organismo y lo hace una vez más susceptible a una enfermedad aguda. Si se trata de una enfermedad aguda fuerte, con fiebre alta y sigue su curso normal o aún peor que de costumbre, entonces podemos tratar. Si es más suave de lo normal o leve por completo, entonces debemos esperar. En este grupo, los agudos no son muy graves desde el punto de vista patológico y el mejor tratamiento es no dar ningún remedio en absoluto. Si esto no es posible, el remedio constitucional no ha actuado. Entonces, se puede tratar los agudos con el remedio indicado siempre que esté claro. Si el remedio crónico ha actuado, pero un agudo aparece, entonces es mejor no dar ningún remedio si el patrón del agudo no es claro. Al intentar tratar el agudo cuando el remedio no está claro, puede de hecho confundir el caso. Es mejor no darles un remedio en estos casos. De lo contrario, se puede terminar el tratamiento de una enfermedad aguda con 3 o 4 remedios y finalmente confundir el estado crónico del paciente. La pregunta que se tiene que responder es qué se va a hacer cuando haya una recaída de la condición crónica seguida de un agudo. Se tienen 3 opciones. 1. Repetir el mismo remedio. 2. Dar otro remedio. 3. Esperar y ver si la recaída pasa sin ninguna interferencia de un remedio. En esta situación, lo más importante que tenemos que hacer es averiguar si la recaída es completa, lo que significa que todos los keynote anteriores de la sintomatología regresaron. La enfermedad aguda puede ya haber alterado el organismo más allá de una recaída total, y entonces podemos repetir el remedio original con la misma potencia, la cual debería actuar de nuevo. Si hay una recaída parcial, el mejor curso de acción es esperar y ver si la recaída se completará o si ocurre lo contrario, a saber, que el organismo volverá a encontrar su equilibrio por su cuenta sin ninguna interferencia adicional. Es aquí donde la mayoría de los errores se hacen, ya que por lo general estamos apresurados para mejorar un estado de recaída parcial y al hacerlo empeoran las cosas. La mayoría de nosotros repetimos el remedio inicial, pero como la recaída no se ha completado, el remedio no actúa. Entonces damos un remedio tras otro hasta que el paciente empeora y finalmente tiene una recaída total.
Este es el momento en el que se debe prescribir el primer remedio y la potencia de nuevo. Lo que generalmente sucede ahora es que debido a que el remedio no actuó por segunda vez, pensamos que es necesario dar otro remedio. Por eso, es también muy molesto para nosotros si, después de haber prescrito el remedio correcto, el paciente empieza a beber café de forma regular, ya que se necesita 10 veces más trabajo para saber qué hacer cuando hay una recaída parcial. La mayoría de los casos se arruinan por los antídotos en las primeras etapas del tratamiento. En el grupo B, niveles 4 a 6. Si aparece una enfermedad aguda en este grupo, después de un mes y la intensidad o la frecuencia de la fase aguda es la misma que antes, entonces se puede preguntar si el remedio ha actuado y es necesario seguir investigando el caso a fondo. Si hubo una agravación inicial seguida de mejoría y luego el agudo apareció, se deben buscar antídotos que pudieran haber interferido con el caso, dado que este tipo de reacción sugiere que el remedio era correcto, pero que algo interrumpió su acción. El problema con el antídoto es que pudo haber creado una recaída parcial, como ya se discutió en la sección previa del grupo A. Si no hubiera tal reacción al inicio, pero el paciente simplemente pensó que estaba un poco mejor, pudo haber habido un efecto placebo. Si la enfermedad aguda es severa, será necesario tratarla y después tratar de encontrar otro remedio homeopático para la condición crónica. En el grupo C, niveles 7 al 9. Si una enfermedad aguda se desarrolla en personas de este grupo dentro de un mes después del remedio, donde ha habido agudos durante varios años, es una excelente señal de que el remedio era correcto y la persona se encontraba en el nivel 7. Esto se considera en la interpretación de la dirección de la cura, el retorno de síntomas antiguos. Se tiene que entender que cuando hablamos de una afección aguda, siempre será una fiebre que acompaña al agudo y es superior a 38.5 Celsius, y no un resfriado común menor. A veces, los pacientes en este grupo ni siquiera recuerdan la última vez que tuvieron una fiebre alta y su memoria los lleva de nuevo a cuando tenían 5 o 6 años de edad. Los casos pertenecientes al nivel 8-9 necesitarán unos años de tratamiento antes de desarrollar un agudo, nunca después de un mes o un año. El hecho es que si el agudo viene al poco tiempo después del remedio, señala que la persona estaba realmente en un nivel más alto de lo que podríamos haber pensado. El agudo podría ser muy grave, pero manejable con los remedios correctos. Es posible que tenga que usar más de un remedio para tratar un caso tan agudo, pero si pertenece al nivel 8-9, entonces tomará algunos meses o incluso años de tratamiento antes de que el sistema inmune sea lo suficientemente fuerte como para producir un agudo con fiebre alta. En estos casos, el paciente ha experimentado una mejoría tanto en la dolencia principal como el estado general. Después de que el agudo ha sido tratado con éxito, el paciente se sentirá con una mejoría sustancial en su salud. Existe la posibilidad, sin embargo, que después de que el agudo ha sido tratado con remedios incorrectos o cuando se ha utilizado varios remedios homeopáticos, algunos incorrectos, para controlar el proceso inflamatorio, el paciente puede experimentar una especie de recaída o incluso una recaída completa. En los niveles inferiores de este grupo, 8 y 9, la manifestación de las enfermedades agudas es mucho más grave, como una cistitis severa con una creciente tendencia a la pielonefritis o bronconeumonía. Si prescribimos incorrectamente en estos estados agudos, entonces, debido al mecanismo de defensa débil, fácilmente podemos crear una perturbación en el caso y curar una recaída de la enfermedad crónica al estado inicial. Entonces tendremos un problema. Iniciar el tratamiento de nuevo no es tan sencillo, ya que el organismo no retorna necesariamente al mismo patrón de síntomas. En el grupo D, niveles 10 al 12, estos organismos no tienen la fuerza para producir un agudo con fiebre en un número de días o incluso meses de tratamiento. Tal vez se necesitarán años de tratamiento homeopático antes de llegar a un nivel de salud que les permita reaccionar con una fiebre alta. Sin embargo, si esto sucede en cualquier punto, será una indicación de que el caso realmente pertenecía al grupo 3 y que era curable.
El proceso seguirá necesitando el apoyo y una cuidadosa y correcta prescripción de una serie de remedios homeopáticos.